buenos días. Bienvenidos a la mesa de estudios peruanos. Hoy cumplimos 102 días de cuarentena. Esta cuarentena, como todos ustedes saben, nos está obligando a realizar ajustes en nuestra vida cotidiana, ajustes en nuestras prácticas laborales. Estas mesas verdes virtuales son uno de esos ajustes. Nos encantaría estar en la casa de Horacio Urteaga con todos ustedes asistiendo a esta mesa en la que vamos a tratar sobre el impacto de la epidemia de COVID-19 y de la cuarentena en las zonas rurales. Pero de momento no podemos estar en la casa, así que tratamos de acercarnos y continuar nuestra labor a partir de estos medios electrónicos a distancia. Les agradecemos entonces por su asistencia. Vamos a tratar hoy un tema que ha quedado de alguna manera en segundo plano durante estos 2 meses. El impacto que ha tenido la expansión global del COVID-19 en las zonas rurales peruanas. El tradicional sesgo urbano que tienen los medios de comunicación y que tiene todo nuestro circuito de información en tiempos normales se ha visto acrecentado en estos últimos meses, también por las propias dificultades de movilidad que trae aparejada la cuarentena. Esto ha hecho que tengamos un gran volumen de información sobre lo que pasa en las ciudades, sobre todo en Lima, pero también en otras ciudades del interior. Y en contraste con esto, sin embargo, ha quedado muy en segundo plano lo que está ocurriendo en las zonas rurales peruanas. Solo en las últimas semanas, a partir de un conjunto de estudios y encuestas, como el realizado por el área de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos, comenzamos a saber realmente qué está ocurriendo más allá de las fronteras de nuestras ciudades. Y lo que nos estamos encontrando es con un conjunto de sorpresas y con un conjunto de problemas que pensábamos que iban a ocurrir, pero que nos están mostrando una mayor profundidad, nos están mostrando un mayor grado de problemática del que pensábamos que podían tener las zonas rurales. Este es el motivo que nos ha llevado a organizar esta mesa, en la cual vamos a contar con 3 connotadas especialistas en el mundo rural peruano. Nos acompaña hoy, en primer lugar, Carolina Trivelli. Todos ustedes la conocen. Carolina Trivelli es economista, tiene una maestría en economía, ha sido además ministra de Desarrollo y es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. María Isabel Remí es también investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, tiene una larga trayectoria profesional en la cual ha dirigido instituciones de investigación en Piura y en Cusco, y es desde hace ya varios años parte de nuestro equipo del Instituto de Estudios Peruanos, de formación socióloga e historiadora. Y nos acompaña también María Luisa Burneo, quien es, además de investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, profesora de antropología en la Universidad Católica. Como ven, son 3 entradas desde diferentes disciplinas en el espíritu del Instituto de Estudios Peruanos, de tratar de acercarnos a la complejidad del mundo rural peruano desde diferentes entradas disciplinarias: economía, sociología, historia, antropología. La dinámica de esta mesa verde consistirá en un conjunto de intervenciones sucesivas de las 3 panelistas a partir de unas preguntas que yo plantearé. Trataremos de que sean intervenciones lo más dinámicas posibles, de 5 o 10 minutos como máximo. Carolina, Marisa, Mari, ¿qué tal están? ¿Cómo están? Bien, muy bien, Raúl, gracias. Felices de estar en la mesa verde, aunque sea virtual. Gracias, Carolina. Comenzamos, si les parece, con la primera pregunta. Sabemos que esta pandemia de COVID-19 es un problema global. Está afectando a todo el planeta, a todo el mundo al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo que es global, tiene vivencias particulares y vivencias diferentes en cada uno de los países y de las regiones, dependiendo de temas como la historia, la economía, la estructura social, la cultura. En ese sentido, ustedes 3, ¿cuáles dirían a partir de la experiencia y de lo que han venido trabajando en estas últimas semanas, que son las características que singularizan en este contexto de pandemia a las regiones peruanas rurales? Comenzaremos primero con Carolina, después 10 minutos tendrá Marisa y 10 minutos Mari. Carolina, cuando quieras. Gracias, Raúl. Buenos días con todos. Un gusto estar, como siempre, en la mesa verde del IEP. Yo quisiera hablar de 5 temas de forma muy concisa sobre áreas donde vemos un claro impacto del COVID, de las medidas de restricción, que son tanto la cuarentena, pero también las medidas a la movilidad de personas, por supuesto, pero también de productos y servicios hacia el entorno rural. Entonces, la primera área donde se observa un impacto es que veníamos de una
etapa en la que la ruralidad parecía estarse achicando en términos demográficos, ¿no? Marisa seguramente hablará de ello porque es uno de sus temas fuertes, pero también de un tiempo en el cual había una estrecha y muy dinámica relación entre lo urbano y lo rural. Esta movilidad de los pobladores rurales hacia centros urbanos de pequeña escala, hacia ciudades intermedias, migración temporal, idas y vueltas por el día, esta creciente presencia de motos en el mundo rural que hablaban de esa articulación y de esa dinámica entre los centros urbanos y rurales, hoy día eso está muy restringido, ¿no? Y si bien se mantiene hacia los centros poblados cercanos a las zonas de residencia de la mayor parte de la población rural, la actividad en relación a ciudades intermedias sí se ha restringido, tanto por las restricciones como por las propias autorregulaciones que han puesto las comunidades y los pobladores rurales para evitar llevar el virus a sus comunidades. Y junto con esto tenemos este otro fenómeno que ya se observó también en la crisis del 2008, que es este retorno a lo rural, este refugio en lo rural de población, básicamente del sector informal en ciudades intermedias, que regresa a guarecerse en el mundo rural mientras hay un momento de crisis. Eso también lo estamos viendo. Esos dos factores combinados han alterado de manera significativa no solo la composición de buena parte de hogares rurales, sino también sus dinámicas de interacción con lo urbano. Una segunda área de impacto claramente es el tema de la salud, y desgraciadamente aquí tenemos muy poca información. Lo que sabemos es que el virus avanza con rezago y más lentamente en las zonas rurales. Eso es lo que dicen las cifras del MINSA, los análisis que se están haciendo sobre la velocidad de avance, pero claramente está llegando con rezago y con menor velocidad, pero está llegando en un entorno donde no tenemos protocolos especiales de atención para la zona rural, y entonces ahí se genera un gran signo de interrogación sobre cómo va a ser ese impacto a través del canal de la salud. Tercera área muy importante para la economía de los hogares rurales es que en promedio la mitad de los ingresos de los hogares rurales vienen de actividades rurales no agrícolas, sea trabajo temporal, sea trabajo como mano de obra no calificada en obra pública, en el sector servicios, y muchos de esos trabajos hoy día no se han podido desempeñar, no están disponibles, y eso está afectando de manera significativa la economía de los hogares, en un porcentaje muy importante. De igual manera, las remesas de las ciudades hacia las zonas rurales y las remesas del exterior se han caído en toda la región. El Perú no es una zona con gran importancia de las remesas, pero sí tienen importancia para determinados grupos de hogares rurales, y eso se ha perdido. Y además, por lo que les mencionaba en el primer punto, con la llegada de familiares que vienen de las ciudades, el tamaño de los hogares ha crecido, por lo tanto la cantidad de ingresos tiene que alcanzar para más. Entonces, una pérdida de ingresos rurales no agrícolas muy importante. Y por otro lado, tenemos que la parte de ingresos derivada de la producción agropecuaria, si bien se ha mantenido, porque la alimentación, por suerte, no se ha detenido, sí han habido restricciones para algunos productores para poder sacar sus productos a los mercados, porque las cadenas logísticas y de distribución, sobre todo en la pequeña agricultura, son muy informales y muy frágiles, ¿no? Y ante una barricada, una acción corrupta de una autoridad, un miedo exacerbado de una u otro actor en esa cadena logística, o complicaciones por la propia escala, sobre todo para pequeños productores, de articularse con las cadenas de transportistas usuales, han puesto en riesgo algunos de los ingresos agropecuarios. Pero en general, los productos agropecuarios en su mayoría han estado fluyendo, aunque con problemas en zonas particulares. Ese es el cuarto impacto. Y el quinto tiene que ver con impactos que preveemos, pero que no conocemos bien, ¿no? Por supuesto, una ampliación de algunas brechas, ¿no? El tema de educación se ha discutido mucho por la falta de conectividad que impide a los niños rurales mantenerse en el circuito educativo a la par de los niños urbanos, o lo que hemos visto en las pagadurías de los bonos, por ejemplo, que es ante el rezago, ante la falta de presencia
de infraestructura del sistema financiero y los bajísimos niveles de bancarización en el mundo rural, las poblaciones rurales encuentran mayores dificultades o requieren plazos mucho mayores para poder acceder a los subsidios del Estado. Estamos viendo hoy día el bono rural está pagado en casi un 90%, un 80 y tantos %, y no es porque se haya comenzado en particular tarde para algunas zonas, sino porque se ha tenido que incluir esta pagaduría con empresas transportadoras de valores que van recorriendo el país para la entrega de estos bonos. Esto toma tiempo y requiere que existan suficientes camiones transportadores de valores y que este camión se desplace a un centro poblado pequeño, haga la pagaduría. En un centro poblado pequeño puede pagar 100, 200 bonos y después luego requiere horas de transporte al siguiente punto de pago. Esto ha hecho que la pagaduría del tramo final del bono rural tome más de 3 semanas, ¿no? Y entonces eso es un problema. La ayuda ha llegado al mundo rural, la encuesta del IEP demuestra que un porcentaje importante, 69%, o por ahí más del 60% de hogares rurales han recibido algún apoyo, sea una canasta del municipio, sea alimentos de Jaliwarma o el bono. Ya esto hace varias semanas, seguramente ahora es más, pero claramente el tamaño de los impactos es demasiado grande para poder ser compensado con alguna de estas ayudas. Probablemente se requiere un paquete más grande y hablaremos de eso seguramente en el siguiente o en el subsiguiente bloque. Gracias. Gracias, Carolina. Como tú bien has señalado, se trata de un impacto multidimensional, un impacto que de alguna manera afecta no solamente a lo más urgente, que es la crisis propiamente sanitaria, pero también a las economías de los hogares y a las propias dinámicas de interrelación urbanos-rurales que tan importantes y tan profundas han sido en los últimos años y que explican buena parte de las transformaciones del mundo rural peruano que todos hemos conocido en las últimas décadas. Marisa, en esta misma línea de Carolina, ¿cuáles podríamos decir que están siendo los impactos ahora, a medio y a corto plazo y hacia adelante en el mundo rural peruano? Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar con todos los colegas del IEP y los amigos también. Yo he preparado para poder tener algunos datos, un pequeño PPT que quisiera compartir un ratito, no sé si ya entró. Sí, porque efectivamente, como se ha señalado, originalmente se pensaba que el área rural no estaba tan afectada. Sin embargo, tenemos muchos temas que tocan el área rural y quería ahora plantear algunos temas vinculados a la expansión del virus y a la economía rural. Las fotos que ven son cómo se afecta por tanto las migraciones de retorno que ven allí, estos que llaman ahora ferias itinerantes, y los pueblos preocupados por controlar los ingresos. Vamos primero con esta lenta expansión del virus en las zonas rurales. Estos mapas son desgraciadamente del 29 de mayo, pero nos muestran cómo efectivamente la intensidad del contagio es en las áreas, en los distritos o en las provincias donde se encuentran las capitales, ¿no es cierto? Y luego los espacios cercanos y se va alejando en las zonas rurales que están en blanco, no afectadas en muchos lugares, hasta encontrar otro punto de encuentro. Por aquí, por ejemplo, es probable que esta alta concentración de personas que tienen el virus en Huarmaca venga de Lambayeque, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de contactos llega. Una información más precisa
aparece, digamos, esta silla está actualizada al 22 de junio, que muestra cómo, creo que en estos gráficos que hemos tomado así rápidamente de algunos pueblos, de algunos distritos rurales del país, muestra primero cómo la pandemia entra, se mantiene muy lentamente hasta que empieza a contagiar a mucha gente, y luego hasta ahora ha tendido, sin embargo, a bajar, o ya no fueron con más pruebas, no sé, pero en fin. Pero sí, es un ingreso lento. Es un ingreso lento, sin embargo, por ejemplo, en Mala es muy claro. En Mala, en Cañete, el primer contagiado es el 30 de marzo y en Mala es hacia el 9 de abril, por ejemplo, como 10 días después. Y ahí sí sube muchísimo, muy cerca de Lima. En la costa de Piura, tanto en La Unión como en Morropón, hay un desarrollo primero lento y luego sube. Empieza allá a tener bastantes más personas que se contagian al día. Eso es al día, por supuesto. Lo que es interesante es que en zonas de menor vinculación dinámica con mercados como Pacaipampa o Yauyos, el ingreso es mucho más tardío y con una intensidad mucho menor. Efectivamente, los agentes de transmisión en el área rural parecen ser comerciantes, servicios públicos como la posta o los policías que podían llegar todos los días antes de que se diera la alarma tan fuerte de la pandemia, todos lo que son retornantes informales, porque los formales han entrado a cuarentena, pero estas personas que se fueron a chambear a la costa de Lambayeque y regresan a la Sierra de Piura con el virus, nadie los ha controlado en una cuarentena, llamémosles informales. Y luego estuvo el inicial cobro de bonos en ciudades intermedias, que difundió bastante la enfermedad, ¿no? Ahora, todo depende cómo llega. En lugares como Andahuaylas, el inicio de la epidemia coincide con la cosecha grande de papa. Dificilísimo que el virus no avance porque las personas están trabajando, están contratando, están llevando cosas al mercado, etcétera. A diferencia de otras zonas, por ejemplo, la pandemia empieza cuando ya había acabado la cosecha de arroz en los valles de Piura. Entonces, es diferente. La ruralidad tiene diferentes expresiones, como sabemos, ¿no? El riesgo de contagio es menor que en las ciudades, pero el riesgo de fallecimiento es mayor. En muchos lugares no hay cómo trasladar un paciente que requiera oxígeno o que requiera UCI. Y en las zonas rurales, digamos, ha habido un rol muy importante de las rondas campesinas y las comunidades, porque sin organización en zonas rurales no hay forma de que la normativa nacional se aplique, porque ahí no hay, los tombos están con las justas, hay muchos pequeños centros poblados y todo tiene que pasar por organización. Eso es fundamental en el área rural. Y una última cosa, sobre esto del avance de la enfermedad, parece que falta un protocolo claro de bioseguridad para la carga de alimentos y la descarga de insumos que las organizaciones de productores tendrían que aplicar frente a los transportistas. Entran y salen y no sabemos si efectivamente están con mascarillas, guantes, cloro, etcétera, ¿no? O sea, no parece haber todavía una preocupación sobre condiciones de bioseguridad en el transporte rural. Ahora, el segundo tema que quería comentar era cómo va la actividad. Entonces, una forma que también ha afectado la crisis sanitaria y sobre todo económica
al área rural es a través de la economía rural. Primero, a través de la actividad agrícola, ¿no? ¿Qué problemas de mercado genera el COVID? Primero, una reducción de la demanda, una reducción drástica para algunos productos. Los restaurantes, las pollerías, por ejemplo, han cerrado y un porcentaje altísimo de la producción de pollo iba a pollerías. Eso entró en crisis y fue imprevisto y estaban los pollitos en pleno crecimiento. Y el maíz para alimentar, los productores de maíz amiláceo se han quedado sin mercado, sin mucho mercado, aunque la mayor parte del amiláceo, si no me equivoco, es importada. Papa para restaurantes es un problema. Mucho de la papa frita venía importada, pero los restaurantes son un gran productor. Claro, para el pequeño restaurante es la papa nacional. Para el vendedor de salchipapas en las diferentes ciudades del país, son poquitos, pero son un montón de poquitos. El gráfico tiene, por ejemplo, en el departamento de Lima, el calendario de la cosecha de cebolla china, algo que se ha perdido prácticamente, es la producción de estas verduras para restaurantes chinos. Eso se puede haber perdido. Si estaba en campo, ese 9% que se estuvo cosechando en mayo, quizás se perdió en el departamento de Lima, ¿no? Ahora, en el gran mercado mayorista no se aprecian cambios significativos en los volúmenes de ingreso de productos. He comparado enero-junio 19-20 y más o menos está en lo mismo, un poco más incluso ha entrado mucha papa, por supuesto, porque ya no están los restaurantes ni las agroindustrias. No sé si esta agricultura de contrato tipo papa Frito-Lay, por ejemplo, está funcionando, supongo que no. La gente cosechó, ¿qué hace con esas papas? Las manda al mercado mayorista y, por ejemplo, ahí sí tenemos una sobreoferta, por ejemplo. Tenemos reducción de habas verdes, también disminuyó cebolla, quizás por los problemas tan fuertes del el virus en Arequipa. Sin embargo, lo que sucede es muy diferente. Ahora, lo que sucede con los precios, lo que ha venido sucediendo también es diferente. En verde tienen el precio enero-junio en promedio en el año 2019 y en rojo en el 2020. Algunos productos, arroz por ejemplo, en el 2020 agarró mejor mercado, mejor precio, otros se han caído, cebolla roja, choclo, haba verde está mejor, quizás porque vino muy poca. Cebolla china que les decía se cayó, Holantao también, estos productos de restaurante chino se han caído, ¿no? Papa Hass, se ha caído el precio, aunque papa fuerte logró mantenerlo, y palta, perdón, y la papa está fatal. La papa de costa siempre le cae mejor, que se cosecha antes, ha tenido un relativo buen precio, como la papa amarilla, pero papa blanca, papa canchán y papa guairo, el precio se ha ido al suelo. Entonces, la economía rural por la actividad agrícola ha tenido un impacto negativo, aunque el impacto depende del producto, depende del mercado de destino, depende de en qué momento del ciclo agrícola entró la emergencia y depende de qué valle. Ahora, en todo, sin embargo, el reinicio, la siembra va a ser complicada, dependerá del resultado de la cosecha anterior, de los ingresos no agrícolas y de los específicos problemas de transporte y abastecimiento. Solo una palabra más con el ingreso no agropecuario, no agrícola, que ha sido muy importante para la economía agraria. Aquí el cuadro muestra la ejecución de gobiernos locales en proyectos que financió mucho del ingreso rural y la posibilidad de salir de la pobreza. En enero hubo una ejecución en este año 2020 en verde, semejante al 2018-19, en febrero un poco menos, marzo empezó a bajar, abril se fue al suelo, mayo se fue al suelo y se seguirá haciéndose al suelo. Y justo son los meses en que ese gasto en los años anteriores iba subiendo y la gente conseguía chamba. Entonces, no hay ingresos por gasto público, hay reducción de las transferencias, hay las transferencias de fuera,
muchas familias rurales tienen hijos en el exterior, en Italia, en España, ahorita están desempleados. Hay un incremento, como dijo Carolina, del número de personas por los retornantes, y en general hay una contracción de actividades económicas en las ciudades intermedias, que era donde hijos de los campesinos también generaban ingresos por mototaxis, combis, venta ambulatoria, etc. Entonces, lo que pasa con la economía rural depende, como dije, de los valles, de los productos de las zonas, pero en general la economía rural, sobre todo los pequeños agricultores, es una economía sin capacidad de enfrentar desastres, de enfrentar crisis desastrosas, emergencias, porque tienen muy poco ahorro y entonces se come todo rápidamente. Y hay reducidos ingresos no agrícolas para todos, sea que vendan machifas o sea que vendan en el mercado mayorista. Hay menor ingreso no agrícola y entonces las condiciones para un nuevo ciclo agrícola son muy difíciles. Hay un alto riesgo de desabastecimiento y, Dios mío, hagamos algo con la papa, que todavía sigue en plena cosecha en Andahuaylas. Eso por este punto, Raúl. Gracias, gracias Marisa. Respecto a la situación rural, tú nos has dicho dos temas que creo que complementan de alguna manera lo que Carolina ha venido diciendo hasta ahora. Por un lado, nos has hablado de la heterogeneidad de los impactos que tiene que ver con la propia heterogeneidad también del mundo rural peruano. Heterogeneidad por valles, por dinámicas económicas y por dinámicas sociales, así como esa fuerte relación que hay entre la propia movilidad de la población y la expansión del virus, que tiene un ritmo diferente que las áreas. Esta heterogeneidad creo que es una de las ideas claves que podemos rescatar, no solo de la presentación tuya, sino en general de todas las investigaciones que hemos realizado en el Instituto en los últimos años y que ahora estamos viendo como también nos lleva a tener impactos diferentes en este momento de crisis. Se me olvidó comentarlo antes, sus comentarios de todos los espectadores pueden ir dejándolos en el chat del Facebook y posteriormente a las rondas de preguntas les haremos a los tres panelistas las preguntas que ustedes han ido dejando en el chat. Ahora, Mari Burneo va a seguir incidiendo en estas ideas. Mari, como dije antes, es antropóloga y es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, con mucha experiencia de trabajo de campo en diferentes áreas de la sierra y de la costa del Perú. Mari, adelante. Gracias, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días, Marisa, Carolina, y un saludo para todos y todos los que nos están acompañando esta mañana para tratar este tema tan importante y que, sin embargo, como dijo Raúl, ha sido un poco dejado de lado, digamos, en el seguimiento de las noticias y del debate nacional sobre la pandemia, ¿no? Bueno, la verdad es que Carolina y Marisa han abordado un montón de puntos importantes, algunos de los que yo también iba a mencionar. Entonces, lo que voy a hacer es quizás centrarme un poco más en uno de los temas grandes, que justamente tiene que ver con esta diversidad y este dinamismo de los espacios rurales, pero también con la precariedad de la pequeña agricultura, que es un tema que no es de ahora, sino que viene de décadas atrás, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, yo diría, es comprender cómo son los ámbitos rurales en la actualidad, ¿no? En el Perú. Vamos a explicar esto un poquito, ¿no? ¿Cómo son entonces los territorios rurales? Ya Marisa y Carolina nos han hablado de estos distintos niveles de articulación. Creo que hay que considerar algunos temas gruesos, ¿no? Primero, los ámbitos rurales en el Perú han atravesado transformaciones muy importantes en las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? Segundo, que son heterogéneos. Creo que esta idea la has recogido bien y hay que enfatizarla. Y son heterogéneos incluso al interior de una misma región. Tercero, que existen diferencias territoriales, por supuesto, entre las regiones, pero también entre distintos pisos altitudinales, ¿no? Lo cual hace además que sea más complejo, lo que ha mencionado Marisa, porque tenemos distintos cultivos con un calendario agrícola, con diferentes periodos de tiempo, incluso a veces las mismas familias campesinas manejan distintos ciclos de cultivo, ¿no? Y cuarto, pues que son ámbitos dinámicos, que existen distintas articulaciones y flujos al interior de los territorios. Entonces, para analizar el impacto del COVID en zonas rurales peruanas, creo que tenemos que pensar que estamos hablando de un impacto en un espacio que tiene estas características de articulación en el que la población se mueve mucho.
por qué enfatizar esto, no? Porque me da la impresión de que a veces se pueden imaginar los espacios rurales como si fueran pequeñas comunidades aisladas o familias que están, digamos, en pequeñas parcelas dedicadas a una economía básicamente de subsistencia. Y en realidad eso no es tanto así, o en todo caso no es solo así, ¿no? Las familias campesinas, como ya bien han señalado Marisa, Carolina, están articuladas al mercado desde hace décadas. El problema es que es una articulación que se da en condiciones muy difíciles y bastante precarias de acceso, porque no hay vías de comunicación adecuadas, porque no tienen un mercado seguro, porque no tienen acceso a créditos con tasas bajas. El tema de los intermediarios y el transporte es un gran problema que ahorita se está manifestando de una manera mucho más crítica, ¿no? Pero que no viene de ahora. Entonces lo que sucede es que estas articulaciones son complicadas, y eso se explica en buena cuenta por una falta de una mirada integral y una inversión estatal, digamos, que con una perspectiva territorial, falta de incentivos a la pequeña agricultura, que es un sector que creo que ha sido dejado de lado durante muchos años por las políticas del Estado, ¿no? Ahora, las familias rurales no solamente son campesinas, se dedican a una serie de actividades, ¿no? O en todo caso tienen una composición de ingresos mixtas, como ya han señalado Marisa y Carolina. Entonces, en las últimas 3 décadas, los ingresos rurales han cambiado su composición. En muchos casos el ingreso agrícola ya no es el más importante, en otros ocupa un peso importante, pero es complementado con otras actividades. Entonces, como ya Marisa y Carolina han señalado estos temas, quizás lo que voy a hacer es un poco poner algunos pequeños ejemplos, ¿no? Para ilustrar un poco cómo pueden ser estas trayectorias. Eh, ¿A qué se dedican entonces estas familias pluriactivas, ¿no? ¿Cómo es que se dan estas dinámicas? Bueno, pongamos algunos ejemplos muy concretos, ¿no? En el Bajo Piura, por ejemplo, ¿no? Las familias tienen sus pequeñas parcelas, pero también salen a trabajar como peones en las agroindustrias, otros se movilizan para trabajar por temporadas en la pesca, salen a la ciudad de Paita, otros están trabajando en servicios de construcción en la misma ciudad de Piura, o en la Sierra Sur, por ejemplo, en el caso de Huancavelica o Puquio, en Ayacucho, muchos se movilizan para apañar algodón en la costa, en algunos meses, a Cañete, a San Luis, en la zona centro, en Junín, ¿no es cierto?, en las zonas hacia la ceja de selva, Satipo, Pichanaki, donde se siembra cacao, café. Muchos también por temporadas transitan hacia zonas cocaleras, o más al sur, en Puno, por ejemplo, las familias están muy articuladas a las actividades de servicios y las actividades comerciales, pero también a la minería informal, o incluso otras al turismo rural. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, el comercio, los servicios también son fuente importante de ingresos para las familias rurales. ¿Qué pasa con la pandemia y con la medida de cuarentena? Pues que todos esos empleos se han parado o se han perdido, ¿no? En todas estas semanas he estado conversando por teléfono con familias de zonas rurales que conozco desde hace muchos años, por trabajos de campo, y todos me dicen lo mismo, ¿no? Me dicen, Mari, estamos sin un sol, mi esposo se quedó sin trabajo en la construcción, ya no podemos movernos a la ciudad, la pesca está parada, o el turismo está parado, entonces las familias están descapitalizadas, ¿no? Otras, como dijo Carolina, han dejado de recibir remesas, entonces, encima, sin créditos, etcétera, es imposible pensar en cómo se va a financiar esta campaña que viene, ¿no? Y ahí tenemos que preguntarnos qué futuro les espera a las familias y comunidades rurales, no solamente para los próximos meses, sino en general para los próximos años, que van a ser muy difíciles, ¿no? Otro tema importante para entender la pandemia en los ámbitos rurales, que nuevamente tiene que ver con el tema del espacio y el territorio, es el de la movilidad de las personas y los flujos internos y también entre regiones, ¿no? Entonces esto nos lleva al tema de los retornantes a las regiones, ¿no? A los ámbitos rurales. Creo que este es un fenómeno que no se ha visto con tal magnitud en otros países de la región. Nosotros hemos visto el fenómeno desde Lima, pero es importante decir que esto sucede en todo el país, o sea, esto sucede en diferentes puntos del territorio. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo que señalábamos en el texto que escribimos con Alberto Castro sobre los retornantes, en el libro del IEP, La Crónica del Gran Encierro, y es que para comprender el efecto del COVID en las zonas rurales hay que entender esa movilidad espacial y estos grupos de poblaciones cuyas actividades en realidad
transitan en diferentes escalas territoriales, ¿no? Entonces, cuando se vio el tema de los retornos, las imágenes mostraron lo frágil de la situación de estas personas que estaban en la ciudad, que perdieron sus empleos por estar en situación muy precaria, informal, etc. Pero me parece que se asumió un poco que eran personas que habían migrado alguna vez a Lima, que se quedaron sin condiciones y que regresaron a sus lugares de orígenes. Y en realidad esta es solo una parte del tema de los retornos, ¿no? Estos son los migrantes, digamos, son las trayectorias de migración, que no es la única. También hay miles que estaban de manera transitoria, temporal, que estaban más bien respondiendo a esta estrategia de movilidad que se enmarca en estrategias de vida más amplias, ¿no? Entonces creo que no se puede hablar de un solo tipo de retorno, sino que hay que hablar de diferentes niveles, ¿no? Y esto es muy importante porque todas estas personas que están regresando se han quedado sin parte clave de sus estrategias de vida, que dependen de la movilidad en el territorio y de su articulación justamente a distintos espacios y circuitos económicos. Hace poco, la geógrafa Evelyn Mesclía mostraba una presentación muy interesante, algo que Marisa también ha mostrado, y es cómo es que hay distintas formas de expansión del virus, distintos niveles, perdón, en distintos corredores económicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Evelyn mostraba cómo en la zona de la costa norte, el corredor Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, hay un alto flujo de personas que transitan en diferentes meses para ser empleadas en agroindustrias, y todo esto requiere un tipo de política de contención del virus, pero también para otras medidas que necesita enfocarse en las particularidades justamente de ese tipo de flujos, ¿no? Entonces, bueno, el efecto de la pandemia en los ámbitos rurales peruanos, creo, se da sobre este espacio dinámico, pero que al mismo tiempo tiene muchas carencias de infraestructura productiva, problemas de articulación a mercado, y con inmensas brechas de desigualdad, como ha recogido la encuesta del IEP, y encima, un aparato estatal que tiene una presencia débil y desordenada en los territorios. Marisa ha llamado a la atención sobre eso en su texto sobre la pandemia, justamente sobre el tema de la falta de planificación territorial. Para ir terminando esto, una cosa muy, muy breve sobre el largo plazo, ¿no? He dicho que no todas las familias rurales se dedican exclusivamente a la agricultura, pero eso no quiere decir que esta no siga siendo una actividad fundamental. Lo es. Entonces, ¿qué situación atraviesan los pequeños agricultores que tienen serios problemas desde hace décadas? ¿No? Pues no hay un acondicionamiento territorial adecuado para sacar la producción, por ejemplo, para vender, tienen muchos problemas, ¿no? Para sacar los productos. Algunos no han salido por miedo, otros simplemente porque no tenían cómo salir. Entonces lo que ha sucedido es que no les ha quedado otra que esperar que lleguen intermediarios. Los camiones han llegado mucho menos a cargar los productos, hacen recorridos largos, recorridos difíciles, luego los intermediarios les pagan un precio bajísimo, y para no perder la cosecha, o para poder tener un poco de flujo, no les ha quedado otra que vender los productos a precios muy bajos. Entonces, todos estos problemas que ya existían con la pandemia y la cuarentena se han hecho mucho más críticos, ¿no? Y bueno, hay diferentes estrategias que empiezan a ocurrir en diferentes zonas del país. Hay zonas con productos más perecibles, por ejemplo las paltas que ha mostrado Marisa, ¿no? Que se pierden por miles de toneladas, ¿no? Pero en otras zonas, ¿qué es lo que está pasando? Hace poco me comentaban algunas mujeres de la zona del Bajo Piura, por ejemplo, que como habían perdido todos los empleos, habían apostado a volver a sembrar, cosa que no hacían desde hace años. Pero ya no hay suficientes tierras, porque la herencia familiar ha hecho que la tierra se fraccione, lo que ya era minifundio se ha fraccionado mucho más. Entonces, como no quedan más de 0,20 hectáreas para cada hermano o hermana de la familia, lo que están haciendo es endeudarse más para poder arrendar 1 o 2 hectáreas de tierra y arriesgarse a sembrar arroz o algodón y ver qué es lo que va a pasar con eso. Entonces la situación es particular, es grave, es seria, y termino con esto, que por eso creo que no hay que tener estas miradas un poco románticas, ¿no? De decir, bueno, la gente va a retornar y va a sembrar en la comunidad y ya está. No, quizás tendrán algo más que comer que en la ciudad, quizás sí sus familias los van a recibir,
pero la situación es problemática, ¿no? Y además, como digo, tampoco hay tierras para todos, son temas que recién se están viendo y que vamos a tener que estudiar y que profundizar mucho más, y bueno, ya eso nos abre otros temas, así que lo dejo ahí para una segunda ronda. Gracias, Mari. Uno de los temas que has resaltado en tu presentación y que de alguna manera ha estado presente también en las dos presentaciones previas es la vulnerabilidad de las familias rurales y de las economías rurales. En realidad, si en los últimos 2 décadas habíamos conseguido disminuir apreciablemente la pobreza rural, había sido justamente a través de todo este conjunto de articulaciones complejas, urbanos, rurales, pluriactividad, estrategias diversificadas de generación de ingresos, y todo eso de alguna manera es lo que está entrando ahora en colapso, o por lo menos está siendo puesto en cuestión. Y esto de alguna manera nos ha llevado a descubrir que esa imagen que en algunos momentos, como tú bien has señalado, teníamos idealizada del mundo rural como un lugar de refugio, un lugar capaz de autosustentarse a sí mismo, un lugar en el cual se podía vivir casi aislado, realizadas, si existieron alguna vez, que es discutible, definitivamente ya no existen. Son ahora entornos tremendamente insertos en economías regionales, en economías nacionales e incluso en economías transnacionales. Y teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta esta vulnerabilidad que hemos descubierto o que hemos redescubierto, teniendo en cuenta la heterogeneidad que todos ustedes han señalado de las economías rurales, teniendo en cuenta también la profundidad y la diversidad de las crisis paralelas, crisis que es sanitaria, que es económica, que es social, que eventualmente en algún momento se puede convertir también en crisis política. Teniendo en cuenta toda esta diversidad de problemas, esta heterogeneidad, todo lo que hemos aprendido, ¿cuál sería, desde el punto de vista de ustedes tres, de la experiencia de ustedes tres, una agenda de políticas públicas a corto y a medio plazo? Una agenda, pongámoslo así, para los próximos 6 meses y una agenda para los próximos 1 o 2 años. Si les parece, podemos hacer las intervenciones en el mismo orden que hemos hecho esta primera ronda. Comenzamos con Carolina, después Marisa y después Mari. 5 o 7 minutos cada una de ustedes. Carolina, ¿comenzamos contigo? Sí, gracias, Raúl. A ver, una agenda de políticas públicas para el cortísimo plazo, desde mi punto de vista, tendría que estar fuertemente enfocada en 3 sectores, digamos, del gobierno nacional. Después vemos que tienen relaciones con gobiernos subnacionales, pero claramente, en primera instancia, el sector salud. Desgraciadamente, el sector salud está totalmente colapsado con la pandemia general, y creo que tiene poco espacio en términos de recursos humanos, institucionales, y en la propia complejidad de su relación con gobiernos regionales para plantear protocolos específicos para el mundo rural. Y creo que esa debería ser una línea de trabajo fundamental, desde mecanismos de evacuación, temas de provisión, de mascarilla, gel, jabón, etcétera, a zonas rurales están muy, muy precarios todavía. Creo que en esa agenda hay que poner un tema intersectorial que es vital. Veníamos logrando un retroceso en la anemia gracias a un programa fuertemente basado en la provisión de insumos desde el sector salud y visitas domiciliarias desde la actividad local. Eso hoy día hay que rearmarlo, repensarlo, y tiene que ser muy rápido para no perder lo ganado. Entonces, el sector salud, claramente, urgencia, atención, protocolos para atender la pandemia en el mundo rural. El sector agricultura, por supuesto, como decía Marisa, más allá de los temas que tienen que ver con comercialización, que alguito se ha hecho con los mercados itinerantes, pero en términos de volumen es mínimo. Yo creo que la principal preocupación en los próximos 6 meses es asegurar la próxima campaña. Y para asegurar la próxima campaña, por supuesto, crédito es un instrumento que ya tiene, que ya está desplegando el sector agricultura, pero se necesita más, se necesitan insumos, se necesitan semillas, se necesitan fertilizantes, porque lo que va a pasar es que en una nueva campaña que comienza hacia final de agosto, en septiembre, sin recursos, sin plata en la mano de los agricultores o con recursos muy limitados, vamos a ver una transición hacia cultivos de menor inversión, en los que se van a invertir menores insumos, por lo tanto vamos a tener menor productividad, obteniendo menos alimentos para el próximo año, pero además menor rentabilidad
para los periodos subsiguientes. Entonces, ese me parece un tema fundamental del sector agricultura, más allá del crédito, que más hay que hacer, tiene que ver con asistencia técnica, tiene que ver con asegurar la provisión de insumos y programas un poquito más complejos que tienen que estar claramente articulados con los niveles subnacionales. Y el tercer sector, que es fundamental, que es protección social, digamos en términos generales, porque ahí está el MIDIS como punta de lanza, pero hay otros sectores, como trabajo, como el propio Minagri, que van a tener que asegurar un flujo de contención para las familias rurales. Y por supuesto esto está hoy día materializado en la imagen del bono, de la canasta del alcalde, o en la entrega de alimentos de Jaliguarma, pero que va a verse complementado probablemente con un enorme despliegue de programas de empleo temporal. El problema con eso muy bien, va a generarle ingresos y oportunidades laborales a las familias rurales, pero también va a distraer la mano de obra de las actividades de inicio de la siembra. Entonces creo que hay unas tensiones que entre estos tres sectores deberían articular para tener una acción efectiva en los próximos 6 meses. Para el futuro, el tema grande, y con esto termino, es pequeña agricultura. Es de nuevo poner en el centro de la discusión de desarrollo rural a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar, no solamente como la unidad, porque como bien decían mis colegas, ha cambiado mucho la lógica de los hogares rurales, su lógica productiva y generadora de ingresos, pero la agricultura sigue marcando el calendario, la dedicación de tiempo, la organización de los tiempos para otras cosas. Creo que hay que trabajar nuevamente poniendo a la agricultura en el centro, tomando ventaja de una oportunidad que la pandemia nos ha traído, y es que por primera vez en mi vida, por lo menos, veo a la población urbana reconociendo que sin un sector de pequeña agricultura, las cosas hubieran sido mucho peor. Que a pesar de todas las crisis, hay alimentos en los mercados, hay abastecimiento. Y creo que esa aceptación de la importancia de lo rural en el mundo urbano es una cosa que el sector agricultura debería capitalizar para lograr políticas que pongan en valor esta idea de que somos autosostenibles en términos de provisión de alimentos. Creo que ahí hay una oportunidad de pensar en políticas de mediano plazo para el mundo rural articuladas a este valor que hoy día está claramente en la mente de buena parte de los peruanos. Gracias. Gracias, Carolina. Creo que un tema que tú has levantado, y bueno, que enlaza con todo lo anterior, en realidad es la multidimensionalidad de esa agenda que se nos viene hacia adelante. Una agenda que va a obligar a articular entre diferentes sectores del gobierno, va a obligar a articular entre programas que ya existen y probablemente otros programas u otras iniciativas que habrá que poner en marcha a corto y a medio plazo, pero todo eso tiene también el reto de la propia articulación entre los actores del Estado y entre los niveles de gobierno. Es decir, entre gobiernos locales, gobiernos regionales y las diferentes instancias del gobierno nacional. Que creo que es otro tema complejo que además ha trabajado bastante Marisa Remy. Marisa, en este sentido, ¿cuáles deberían ser esta agenda a corto y a medio plazo? ¿En qué debemos focalizarnos en los próximos meses? Bueno, sí, tengo una pequeña cosita que quería prepararles para comentar. Sí, ¿qué agenda tenemos? Porque el tema es central, como dijo Carolina, estamos mal habituados a manejar agendas rurales con un componente fundamental que es articulación, ¿no? Entonces, claro, hay 3 grandes temas, me parece, de agenda de corto, mediano plazo. Hay una de servicios. Como se ha señalado, la salud, quizás, no sé si la salud o la educación era lo peor en el área rural, quizás la salud. Y entonces no hemos todavía, nos agarra la pandemia con un sistema de salud que no llega al ámbito rural. Entonces no hay, por ejemplo, esto que hubo, redes de promotores o de personas en la comunidad a cargo de mantener un pequeño botiquín básico, Dios, con Panadol, pero podrían empezar a tener pequeños equipos, además de un botiquín básico, pequeños equipos de teleconsulta
para saber dónde hay un paciente grave, porque como mencioné, un paciente que desarrolla una neumonía atípica por COVID en el área urbana tiene una alta posibilidad de sobrevivencia. La letalidad no es mayor de 8 o 10% en los peores sitios. En el área rural, yo creo que eso puede ser mortal siempre, ¿no? O sea, no hay tiempo, sino con un helicóptero, con una identificación del problema y cómo se identifica en el área rural, probablemente con teleconsulta. Es muy complicado un poquito una computadora, ¿no? Y un personal entrenado. En fin, hay algo que hacer porque no hay nada. En educación y también en salud necesitamos desarrollar lo antes posible conectividad. No será en el corto, pero sí en el mediano plazo podríamos tener ya desarrollada la conectividad rural. Hay el tema luego, el gran tema de asegurar la campaña agrícola. Como mencionó también Caro, la campaña agrícola no solamente es financiamiento para comprar insumos y movimiento de tierras, es también cómo sobrevive la gente de aquí a la próxima cosecha, si es que le ha ido un poco mal en la anterior, como a los paperos o a los palteros o a los productores de Jolantao, en fin. Lo que se ha hecho hasta ahora es un bono rural y un bono, comillas, universal para familias rurales que abarca cerca de 1 millón de familias. Y yo los datos que vi que estaban cobrados a 68, 70%, ¿no? Más o menos. Luego, a partir del decreto de urgencia 070, se va a ejecutar 300 millones a través de núcleos ejecutores para pequeñas obras. Hay que ver cómo se va a hacer, quién lo tiene, cómo se toman iniciativas. Y se han hecho transferencias por 67 millones a gobiernos locales y regionales para pequeñas inversiones en el área agrícola. Hay una gran cantidad de recursos ya entregados para mantenimiento vial rutinario de caminos vecinales y no sabemos todavía si Trabaja Perú llegará al sector rural. Esto podría complementar ingresos. Está luego el financiamiento, por ahora está este fondo AgroPerú, que ha establecido 250 millones de soles para pequeños agricultores con una tasa preferencial anual de 3.5, lo que es interesante, y con un paquete de asistencia técnica financiado, aunque todavía no parece claro. Y la experiencia del Estado en manejar un programa enorme de crédito para pequeños agricultores en poquísimo tiempo es muy pequeña, o sea, el Estado se retiró más bien de hacerlo. Y el tercer gran tema es apoyar a las organizaciones, comunidades, etcétera, que no solamente están muy debilitadas, sino que no tienen ningún reconocimiento de parte de nadie de su importancia, y sin comunidades activas o juntas o comités de regantes, etcétera, controlando los temas de pandemia, no hay nada que hacer. Ahora, como había mencionado Carolina, todos estos elementos para sostener el ingreso no agrícola que compensarían, digamos, la modestia, por decirlo, del bono de 760 soles por año, podría quitar brazos a la agricultura, ¿no? Entonces, es posible mejorar la condición de ingreso del agricultor sin que tenga que salir a trabajar en parchar las calles del centro poblado para poder tener algo de plata hasta la próxima cosecha, que si no se dedica a la cosecha será mala. Entonces podemos apostar algo a tecnificación, a cambio de cartera de cultivos. Ahorita es muy poco tiempo, pero quizás hay siembras, empieza la gran siembra en agosto, hay un pequeño tiempo para ver cómo se apoya esa gran siembra, ¿no? Ahora, estos temas de núcleos ejecutores, platita para gobiernos locales, para inversiones, se pueden hacer con vigilancia de organizaciones rurales para que no volvamos al enorme problema de la desconfianza, que el alcalde compró pésimas canastas y la lenteja estaba podrida. En fin,
creo que dinamizar organizaciones y darles algunos roles de vigilancia apoyando la bioseguridad y tal es importantísimo. Y finalmente, 250 millones de soles de crédito a pequeña agricultura es poco. Conveagro ha pedido 5.000 millones y quizás es mucho, pero habría que pensar qué tan adecuados son estos montos para el nivel de problema que tenemos, ¿no? Hay que tener agricultores con trabajo, pero sobre todo para que puedan dedicarse a trabajo agrícola, ¿no? Y con crédito a tiempo, porque si el crédito llega tarde, no se compró la suficiente cantidad de urea y las cosas no funcionan, ¿no? Entonces, ahí el rol del Ministerio de Agricultura en ese tema tiene que ser importante. Lo que pasa es que el Ministerio de Agricultura no se ha dotado en todos estos años de un expertise en pequeña agricultura y en agricultura familiar. O sea, lo que ha hecho es trabajar con más grandes. Entonces, esto requiere una masa muy grande de técnicos. Están las agencias agrarias con los gobiernos regionales, se pueden activar, se puede financiar un mayor componente técnico allí. Habría que pensarlo muy rápido. La campaña empieza en agosto, ¿no? Gracias, Raúl. Gracias, Marisa. El tema que tú has destacado de la posible participación de las organizaciones sociales y de otros tipos de organismos y de actores que trabajan en el mundo rural es precisamente uno de los que están llegando más preguntas y más cuestionamientos a través del chat del Facebook. Yo les pediría a las tres panelistas si pueden ir mirando las preguntas para una última ronda que haremos más adelante, porque están llegando un buen número de cuestiones, de propuestas, de ideas, de muchos de nuestros colegas que están asistiendo a esta mesa verde virtual, sea desde Lima o sea desde otras regiones del Perú. Mari, continuando con lo que nos están diciendo Carolina y lo que nos están diciendo Marisa sobre las dificultades y las potencialidades de esta agenda a corto plazo. En tu intervención, ¿cuáles son los puntos que tú resaltarías como más urgentes para comenzar ya? Sí, Raúl, bueno, creo que está más o menos claro por dónde va lo del corto plazo, ¿no? Hay que tomar medidas urgentes para salvar la campaña y con ello también la seguridad alimentaria del país en su conjunto, pero creo que hay que insistir en que tenemos que mirar en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Porque se vienen años muy difíciles en donde habrá mayor pobreza y mayor recesión. Ya más de un economista en la región, no solo en el Perú, ha señalado que estamos entrando en una recesión económica que va a ser mucho más larga que una crisis coyuntural. Y si es así, una recesión podría durar años, incluso toda una década, como ha ocurrido en otros periodos de la historia del Perú. Entonces, creo que para diseñar medidas a largo plazo, ahí es muy importante el tema de tener una visión territorial y la capacidad de coordinación intersectorial, ¿no? Un Estado con capacidad de conducir procesos de planificación adaptados a condiciones de las regiones, y para eso se requiere coordinación, pero no solo coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los distintos sectores, sino también con las organizaciones, y entre ellas las comunidades campesinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy importante que vamos a tener que mirar con mucho más énfasis en los próximos meses, ¿no? Ahora, creo que es importante señalar también que en el país, desde hace años, los gremios agrarios y campesinos vienen señalando la necesidad de una política agraria integral que mire a los pequeños agricultores y que no solamente se oriente a los grandes, ¿no? A los grandes exportadores, a la agroindustria. Y uno de los pedidos de los gremios es justamente que el Ministerio de Agricultura realmente se haga cargo de la pequeña agricultura. Existe un Plan Nacional de Agricultura Familiar que se aprobó hace no mucho tiempo, pero en realidad parece que no fuera una prioridad. Entonces, creo que este contexto, justamente un poco lo que decía Carolina, ¿no? O sea, que este contexto ha hecho que se vuelva a mirar la importancia de los ámbitos rurales y en particular de la agricultura y los pequeños productores, ¿no? Por ejemplo, podemos vincular esto con un tema puntual, y son los distintos acuerdos a los que se llevó después del paro nacional del 13 de mayo del año pasado,
donde participaron un conjunto de organizaciones, ¿no? Conveagro, la Confederación Campesina del Perú, la CNA, la Junta de Usuarios de Riego, los ganaderos, en fin, o sea, una serie de gremios campesinos, agrarios, que lograron acuerdos con el Estado, pero que sin embargo no han sido implementados. Y ya pasó un año, o sea, de eso, ¿no? O sea, estamos justamente a un año del paro agrario. Como dijo Marisa, Conveagro ahorita está pidiendo una línea, un fondo de salvataje de 5.000 millones de soles para una línea de crédito a tasa de 3% para los pequeños agricultores. Bueno, habrá que evaluar números, cifras, pero yo creo que frente a ello es claro que los 250 millones de crédito que se han considerado va a ser claramente insuficiente, ¿no? Entonces no se trata, creo, o sea, son necesarias las medidas inmediatas, urgentes, pero no se trata solo de pensar en esos términos, en los pequeños fondos, sino que hay que pensar en un plan integral para reactivar el agro, ¿no? El problema es grande y entonces se requiere una salida grande igualmente. Los bonos de emergencia paliarán un poco la situación, pero lo que hay que hacer es asegurar esta campaña agrícola y luego asegurar en el futuro que los casi 2 millones de familias de productoras puedan continuar dedicándose a las actividades productivas, ¿no? Bueno, hay otros temas urgentes que solucionar, ya los han mencionado, pero uno que a mí me parece particularmente importante, porque bueno, lo vengo recogiendo de lo que me dicen las propias familias agricultoras, es el tema de el transporte. Los fletes han aumentado, los transportistas además pueden también convertirse en un vector de contagio, y no se han pensado en medidas de ese tipo para los ámbitos rurales. Entonces, urge una coordinación territorial y una coordinación intersectorial entre los diferentes ministerios, y creo que ahí es clave también pensar en el tema del rol que pueden jugar las organizaciones, ¿no? Todavía no es muy claro lo que va a pasar. Es posible que una parte importante de los agricultores familiares aumenten el autoconsumo, reduzcan entonces los excedentes para comercialización, eso reduciría la oferta en zonas urbanas, o sea, aún es pronto para decirlo, pero sí es imprescindible, creo, evaluar estos posibles escenarios, y además diferenciando las dinámicas, como digo, regionales y de las distintas cadenas de productos, ¿no? Y ya para terminar, entonces, creo que nuevamente eso nos lleva a pensar en la importancia de la coordinación con las organizaciones y entre ellas mencioné el tema de las comunidades campesinas y comunidades nativas, por el caso de la Amazonía, ¿no? Que deberían ser un espacio de coordinación. Hay que pensar en qué medidas reales de planificación se puede trabajar con estas como los actores territoriales que son. En muchas regiones donde hay cientos de comunidades campesinas, estas son las que se han organizado, por ejemplo, para recibir a los retornantes, ponerlos en cuarentena, ¿no? Han adaptado locales comunales, han activado comités de autodefensas, o en otros casos donde ya existían rondas campesinas, las rondas han asumido esta función. En muchos casos también se han puesto puntos de control en el territorio. Entonces hay que pensar en políticas de corto plazo, en políticas de largo plazo, pero creo que es importantísimo considerar en esto a los actores territoriales y a los gobiernos subnacionales, porque de otro modo creo que nada de esto va a funcionar en la práctica, ¿no? Gracias, Mari. Y para los tres panelistas ahora, ¿cómo enlazamos esta agenda de políticas públicas que ustedes han delineado para los próximos meses y más hacia largo plazo, retomando retos pendientes y añadiendo los nuevos retos propios de la pandemia? ¿Cómo articulamos esta agenda de políticas públicas con nuestra propia agenda de investigación como científicos sociales, en el instituto y fuera del Instituto de Estudios Peruanos? ¿Cómo hacemos para que ambas jueguen en paralelo y se retroalimenten? Nuevamente tenemos una nueva ronda de intervención, 5 minutos para cada una de las tres panelistas. Carolina. Gracias, Raúl. Antes de ir, creo que es un buen momento para esa articulación entre agenda de investigación y políticas públicas, porque hoy más que nunca lo que queda claro es que no conocemos, ¿no? Que el Estado, el sector público, tiene más preguntas de las que ellos mismos reconocían tener y que hoy día requieren muchos más insumos desde la academia para poder adaptar
sus políticas. Pero antes de eso quiero solamente mencionar un tema que ha salido en las intervenciones de Mari y de Marisa, que me parece importante sobre políticas públicas. Uno es, como bien dice Marisa, 250 millones de crédito hoy día disponibles, suena bien poquito contra 5.000 millones que pide Conveagro. Los 250 millones son en realidad como 400, ¿no? Porque eso es para agricultura, hay otra parte que es para ganadería y otra parte que es para proyectos forestales. Entonces son como 400 millones, más 200 millones más o menos que puede colocar Agrobanco de su patrimonio, ¿no? Son como 600 millones. Y el sistema formal financiero, microfinanciero y de financieras coloca como 2.000 millones al año en el agro, ¿no? Sin contar lo que ponen los bancos que generalmente le prestan a la agroexportación. Pero el resto pone como 2.000 millones. Entonces tenemos como 2.600, 2.700 millones que están entrando para financiar la próxima campaña. Por supuesto sería mejor tener más, pero tengo preocupación sobre a través de qué canal ponerlo, ¿no? La tubería para hacer esta entrega de créditos no es muy efectiva. Entonces, yo la verdad que me sentiría bastante bien si lográramos colocar eso que ya hay, y después nos preocupamos de si falta, a ver quién pone más dinero, ¿no? Creo que el problema central no es la cantidad de dinero, sino la velocidad y la calidad de esa colocación. Y eso para el segundo tema que quería mencionar, que tanto Mari y Marisa lo han mencionado, y es que más allá de cuánto nos gusta el Ministerio de Agricultura o cuánta preferencia tengamos porque sean gobiernos locales o regionales los que hagan las cosas, el principal problema que tiene el sector rural, el ámbito rural y el sector agropecuario, es que la tubería para canalizar una buena idea y una cantidad de recursos desde cualquiera de los 3 niveles de gobierno a los agricultores es muy mala, es muy insuficiente. Entonces tenemos que recablear la forma en la que el Estado se relaciona con el ámbito rural. Dicho eso, 2 o 3 prioridades para nosotros como investigadores que podrían ayudar a nutrir esta agenda. Una es esta discusión que ya tuvimos en el IEP el año pasado, a raíz de este documento que hice con Julio Verdegué, es, bueno, cómo el rol de la alimentación, que hoy día es lo que ha articulado a la población urbana con la rural, puede ser un canal que nos ayude a articular una nueva propuesta de política. Pero no conocemos del todo cómo funciona el sistema alimentario peruano, ¿no? Desde las discusiones de los octógonos hasta el pequeño productor, hay una serie de articulaciones que son diversas, muy heterogéneas en el Perú y no las conocemos. Ni siquiera conocemos bien a los actores de la cadena agroalimentaria. Creo que ahí hay una oportunidad de hacer mucho trabajo de investigación. Lo segundo tiene que ver con realmente entender las dinámicas de las familias rurales. Como bien decía Mari, cada familia ha ido adecuándose a estas nuevas condiciones, cambiando su portafolio de generación de ingresos, pero también adecuando su propia conformación de unidad, asignación de tiempos, distribución en el espacio, en los distintos territorios, y creo que todavía desde la academia, más allá de saber que existen múltiples dinámicas y tendencias en cómo las familias rurales se organizan, tenemos poca evidencia empírica para realmente entender cómo se van tomando esas decisiones de asignación de tiempos, de uso de recursos, de priorización de actividades. Creo que ahí hay un enorme tema muy IEPino, además, que podríamos volver a mirar. Y el tercero tiene que ver con un análisis territorializado, ¿no? Hablamos del Estado, de los mercados, de las familias rurales, pero su articulación y sus características en distintos territorios nos hablan de situaciones totalmente distintas, donde funcionarán cosas totalmente distintas. Y creo que ahí tenemos que volver también a un tema que hemos trabajado ya en el IEP, que deberíamos profundizar, que es esta idea de que hablar del hogar promedio de Huancavelica en realidad no nos sirve para tomar ninguna decisión. Lo que nos sirve es entender cómo funcionan los distintos hogares de Huancavelica y dependiendo de qué. Creo que ahí hay la mirada más territorializada, es fundamental para un diseño de políticas que tengan realmente impacto. Gracias, Carolina. Y en esta misma línea, articulando viejos y nuevos temas de investigación, temas que ya eran clásicos no solamente del instituto, sino clásicos de las ciencias sociales peruanas,
que ahora vamos a vernos obligados a reevaluar y a adaptar con la nueva evidencia y las nuevas urgencias que surgen de la pandemia. Marisa, ¿cuál es el panorama para los próximos años de investigación? ¿Qué oportunidades de investigación tenemos? Y cómo tenemos también que reformular la manera en la que trabajamos con los desafíos logísticos y conceptuales que nos deja la epidemia. Bueno, gracias, Raúl. Mucho ya se ha mencionado. Carolina mencionó un tema que me parece fundamental. Bueno, me parece fundamental en esto que para el IEP es importante, que es el diálogo de la academia con la política. Y eso, como sabes, marca un poco el sello del instituto y hay que reforzarlo en el tema de los problemas agrarios y de las sociedades rurales, ¿no? Lo primero es que efectivamente en el IEP y en general en el país, como que al haberse abandonado los grandes temas, ¿no es cierto?, a la cuestión agraria, o sea, cómo viven los agricultores, cómo producen esta tradición de estudios, se cortó un poco por estudios más fraccionados, puntuales y tal. Y creo que falta nuevamente una visión más amplia sobre las condiciones del desarrollo rural o de la vida rural, etc. Uno de los temas dentro de esto que necesitamos actualizar es un tema que es muy preocupante, lo hemos mencionado desde el censo agropecuario, que es la fragmentación de la propiedad. Creo que lo dijo Mari también en su intervención. La propiedad se ha ido fragmentando por herencia y no hemos tenido ninguna política pública de reconcentración de la propiedad o de evitar su fragmentación. Es cierto, entre 7 hermanos, si no hay, por ejemplo, un préstamo hipotecario de larguísimo plazo, así 40 años, para que uno de los coherederos le compre a los otros, la propiedad se fragmentará y no habrá condiciones de agricultura, porque, como decía, por ejemplo, Mari, mujeres que quieren volver a sembrar, pues, les quedan un topo, ya no se puede prácticamente sembrar. Entonces, el censo lo muestra, una gran fragmentación, y hay que ver el origen de la fragmentación y lo que las personas piensan que podemos hacer para enfrentar la fragmentación de la pequeña propiedad y entrar a procesos de reconcentración parcelaria, que me parecen fundamentales para que vuelva a haber agricultura de mercado interior en el país, ¿no? Un segundo gran tema, se han hecho algunas cosas fragmentarias, pero los grandes problemas de los servicios en ruralidad los hemos mencionado muchas veces, pero no están claros. Por ejemplo, en el instituto hicimos hace unos años una consultoría sobre la secundaria rural, y era una cosa de llorar. O sea, el estado de los pequeños colegios, de estos colegios secundarios multigrado, imposible. La secundaria no debe funcionar así, pero bueno, como no hay un bus que lleva a los chiquitos, en fin, hay 20 cosas que se han dicho, pero realmente actualicemos diagnósticos de servicios en ruralidad. No sabemos cómo funciona la salud en el espacio rural, menos en espacios como comunidades nativas. Es que, en fin, avanzado el parto institucional, lo sabemos, qué ha significado y tal, en términos culturales, algo se ha hecho, pero todavía servicios en ruralidad se conocen poco. Y un tercer tema que me parece súper importante, que tenemos mucho dato y lo usamos de a poquitos, es las nuevas dinámicas demográficas en el país. Ha habido el censo y todavía no hemos hecho algo más completo sobre la ruralidad en el censo. Por primera vez en la historia del país, la población en centros poblados pequeños se ha reducido en términos absolutos. Siempre decíamos se reduce en términos relativos, pero sigue creciendo. Esta vez en términos absolutos, incluso hasta los centros poblados de menos de 5.000 personas
todo eso ha reducido, se han ido. Hay mucha gente que se ha ido del campo. En esas condiciones, ese es un buen debate, son las mejores, que se vaya la gente del campo son las mejores condiciones para una tecnificación, una introducción de tecnología en el agro, o deberíamos aprovechar qué pasa con los retornantes si personas con mayor nivel educativo y mayor exigencia de servicios podrían introducir algunos cambios en las dinámicas productivas a condición de reconcentrar un poco la tierra. No sé, o sea, no sabemos qué hacer, la tierra se pulveriza, la pequeña producción se pulveriza, la gente se hace muy pobre, como agricultor, claro, luego van a chambear, a poner parches en una calle, lo cual es extremadamente frágil, porque toda esta, comillas, lucha contra la pobreza que hemos tenido en los últimos 20 años no ha significado cambios significativos en un empleo más productivo y más independiente. O sea, es chambear en gobiernos locales en que el alcalde gasta para que voten por él. Eso como soporte de economía agraria es muy débil. Entonces necesitamos volver a ver las actividades productivas en el agro. No es solo la agricultura, en lo rural digo, no es solo la agricultura, no es solo lo forestal. Ha incrementado la ganadería en el último censo. Miremos, ¿no es cierto? Esto ha sido más empleo para mujeres, porque los hombres estaban chambeando en el gobierno local. Menos brazos en la agricultura es mayor área para ganadería. Esto, ¿cómo se está procesando? ¿Cómo se va a procesar luego de la reducción del gasto público? ¿Va a continuar? ¿Cómo lo apoyamos? Si continúa, a lo mejor ya no somos un país agrícola, sino ganadero, pero la ganadería está potentísima en la sierra, ¿no? En fin, hay nuevas tendencias que muestran los datos y que tendríamos que mirar y discutir políticas, cómo lograr que esas tendencias caminen hacia objetivos de mayor bienestar y de mayor sostenibilidad de la agricultura y de mayor seguridad alimentaria. Palabrita que no hemos usado todavía, pero que es fundamental. Gracias, Raúl. Gracias, Marisa. Como tú has señalado, creo que tenemos varios retos por delante. Un reto es profundizar lo que ya sabemos, territorializarlo, hacerlo de alguna manera compatible con la agenda también de políticas públicas y cómo hacemos para multiplicar el número de interlocutores en la agenda de investigación de tal manera que sea relevante no solamente a la propia agenda, sino también a otros actores. Si ustedes ven, un buen número de las preguntas que nos están llegando a través del chat del Facebook van justamente en esa línea, en la línea de articular esfuerzos entre diferentes actores. Estas preguntas, para nuestras tres panelistas, las pueden consultar en el propio Facebook del Instituto de Estudios Peruanos, donde están poniéndose las preguntas, y además el equipo de comunicaciones del instituto les está enviando ahora a sus 3 correos un resumen de las preguntas para que puedan ustedes verlas para la siguiente ronda de entrevistas, de la siguiente ronda de preguntas. Antes que eso, Mari, retomemos el tema de la agenda de investigación. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia como antropóloga, con trabajo de campo de muchos años, en costa, en sierra y en selva, ¿cuál debería ser esa agenda de investigación para los próximos meses o para los próximos años? Sí, bueno, gracias, Raúl. Solamente aclarar que mi trabajo de investigación es en costa y en sierra, en selva no he trabajado y por eso no me atrevo a hablar mucho de las comunidades nativas y de la Amazonía en general, porque no es un ámbito donde yo tenga mucha experiencia. En costa y sierra sí. Entonces, retomando esto, quisiera señalar algunos temas. Yo en realidad me doy cuenta que esto abre todo un abanico de preguntas, ¿no? Creo que Marisa ha sido muy clara cuando dice necesitamos realmente diagnósticos, ¿no? Hay temas que sabemos que están ahí, que son urgentes de mirar, pero en realidad no conocemos al detalle qué es lo que está pasando. Y bueno, voy a señalar 3 o 4 puntos, ¿no? Uno, para mí, es el tema de las poblaciones que han retornado, ¿no? Y que han retornado, pero que creo que seguirán retornando. O sea, esto creo que recién empieza y tiene para largo, ¿no? Entonces, tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de acogida de las zonas rurales?
qué van a hacer los retornantes, cómo se van a insertar en las dinámicas económicas, en las dinámicas familiares, en las dinámicas comunales. En el caso de las zonas más agropecuarias, ¿qué impactos va a tener esto sobre las tierras? ¿No? Es un tema bueno, yo ya empiezo a escuchar de algunas familias con las que estoy conversando, que están preocupadas por ese tema, Marisa también lo ha recogido. ¿Qué va a pasar con la alimentación? ¿No? Que es un tema fundamental. Es posible que por tener que alimentar a más miembros de la familia, se termine quizás, por ejemplo, consumiendo parte de la producción que normalmente se guarda para semilla, para la próxima campaña. Entonces esto va a reducir la capacidad de siembra. Hay que ver entonces los impactos a nivel económico, hay que ver los impactos a nivel en términos sociales también, porque se van a generar nuevas dinámicas para poder reinsertar a las personas que han retornado, ya sea temporalmente o en algunos casos permanentemente, ¿no? Bueno, creo que es importante también mirar esto de que no todos retornan para siempre, o sea, en algunos casos serán estrategias de tránsito. Entonces yo creo que uno de los temas de investigación que se abren aquí son estas trayectorias y sus dinámicas, ¿no? Para poder realmente identificar tendencias demográficas, tendencias de nuevos flujos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, en mi opinión, ese es un tema que creo que hay que estudiar, no tanto desde o sea, no solo desde el punto de vista de la migración, sino en términos de dinámicas territoriales, dinámicas espaciales de los retornantes. Entonces ese sería un primer tema. Otro tema que me parece clave es el de las mujeres rurales. ¿Qué va a pasar con las mujeres rurales en este contexto? Probablemente ellas sean las más afectadas, porque como ya esto ha sido largamente estudiado, las mujeres son las que cargan con la mayor parte de trabajo, pues no solamente se dedican a las labores productivas, sino también a las labores domésticas. Entonces, ¿qué va a pasar con las mujeres en una situación de mayor retracción del mercado de alimentos? ¿Qué va a pasar con las mujeres en una situación en donde hay que repensar las estrategias de vida de las familias rurales? En los casos en donde se va a volver más hacia el autoconsumo, cómo esto va a recaer en una serie de tareas y responsabilidades también que finalmente van a parar en las mujeres. Entonces yo creo que ahí tenemos también una beta de estudios muy importante, ¿no? Y necesaria. Bueno, un tercer tema, que ya lo he mencionado, creo que en la intervención anterior, es el de las comunidades campesinas, ¿no? Me parece que las comunidades campesinas que han sido, digamos, un actor que en los últimos años ha sido un poco dejado de lado, desplazado de la mirada del Estado, de las políticas públicas, creo que hay que preguntarnos, ¿no? En este contexto, realmente, ¿qué puede ofrecer las comunidades en términos de espacios de organización? Si realmente ofrece una ventaja, por ejemplo, a sus miembros para resistir mejor esta década difícil que se viene, porque, bueno, década, años difíciles que se vienen, ¿no? ¿Qué funciones pueden asumir en términos de organización y control para aplicar ciertas medidas de bioseguridad que serán muy necesarias en los próximos meses y en los próximos, bueno, ojalá que no en los próximos años, pero que son en este momento muy urgentes y que creo que pueden ser tomadas en coordinación con este tipo de instituciones que tienen una presencia en los ámbitos rurales? Entonces, creo que ahí hay otro espacio de investigación que va a ser muy importante, ¿no? Hay que preguntarnos entonces qué tipo de funciones pueden asumir, qué tipo de articulación se puede dar entre espacios comunales y los ámbitos distritales, provinciales. Creo que este tema también va a ser importante de trabajar. Y finalmente, solamente lo menciono, creo que también hay todo un campo que se abre, que es importante mirar, que es el tema de qué es lo que va a pasar con los agronegocios, las agroindustrias y los trabajadores eventuales, ¿no? Porque ahí hay un porcentaje importante de la población que se mueve además entre distintos puntos, ¿no? Las agroindustrias muchas veces movilizan personas que vienen, es impresionante, cuando uno ve en el norte en buses, llegan 10, 20 buses de distintos puntos, hay personas que viajan 2 horas, salen a las 4 de la mañana para trabajar en estos espacios, luego vuelven a sus casas, los llevan 3, llegan a las 5 de la tarde, y son espacios de concentración masiva de población,
Entonces, bueno, que no están reglamentados, que no es claro las condiciones laborales de todas las personas que trabajan en estos espacios, el Estado no sé, creo que no está regulando esto. Entonces ahí hay otro tema de investigación que creo que es importante de mirar. Y bueno, lo dejaría ahí, porque ya para quizás pasar a las preguntas, ¿no? Gracias, Mari. Nos ha llegado efectivamente un buen número de preguntas. He contado preguntas procedentes desde Puno, desde Piura, desde Cajamarca, desde Ayacucho, desde Cusco, por supuesto desde Quizpicanchi, desde otras provincias. Son muchas preguntas, yo quiero agruparlas en 4 grandes temas. Sé que algunas van a quedar fuera, pero creo que estos 4 grandes temas resumen parte de las inquietudes de las personas que han estado viendo esta mesa verde virtual. Primero, esta crisis, como todas crisis, va a dejar ganadores y perdedores. O quizás ganadores es demasiado exagerado, pero va a afectar más a unos grupos que a otros grupos. E igualmente, la reconstrucción posterior va también a favorecer más a unos que a otros. Dentro de esta heterogeneidad de actores rurales, ¿qué grupos podrían salir más favorecidos y cuáles más perjudicados? Una segunda pregunta, que además enlaza con el último comentario que ha hecho María Luisa, son los agronegocios. Buena parte de nuestras conversaciones se han centrado en la agricultura familiar, se ha centrado en comunidades campesinas. Pero ¿qué está ocurriendo ahora con los agronegocios? ¿Y cuáles son los retos que esta población rural, particular a los agronegocios, tiene para los próximos años? ¿Sigue siendo funcional el modo de agronegocios? ¿En qué sentido tenemos que reconfigurarlo si es que hay que reconfigurarlo? Un tercer tema es cómo, en este contexto, van a reaccionar colectivos concretos del mundo rural, como por ejemplo los jóvenes o las mujeres, como ustedes han señalado. Si ya sabíamos, y el Instituto de Estudios Peruanos, junto a varias instituciones, lleva casi 2 años trabajando un largo proyecto sobre jóvenes rurales para conocer mejor la juventud rural, sus problemáticas y sus expectativas, ¿cómo impacta en este colectivo de juventud rural esta crisis? ¿Qué perspectivas hacia el futuro deja? Y finalmente, un último paquete de preguntas se refiere a cuáles de todas esas transformaciones que estamos viendo van a tener realmente impacto a largo plazo. Es decir, muchas de las cosas que estamos viendo pueden ser muy importantes en este momento y otras van a apuntar probablemente a transformaciones estructurales a largo plazo. De todo lo que estamos viendo, ¿cuáles van a ser las herencias a largo plazo que va a dejar en el mundo rural, desde el punto de vista de ustedes, la pandemia de COVID-19? Esta última ronda de preguntas, de respuestas por parte de ustedes, les propongo 5 minutos para cada una de las 3 panelistas. Comenzamos con Carolina. Gracias, Raúl. Tremendas preguntas. Creo que es difícil, es temprano todavía para saber quiénes van a ser ganadores y perdedores, porque muchos de los ganadores iniciales, digamos, o los menos afectados en el momento inicial, pueden terminar siendo los mayores afectados en el momento final, ¿no? La incertidumbre sobre los efectos todavía es muy alta, las cosas todavía se mueven mucho y mucho va a depender de la duración de la emergencia y también de el tipo de respuesta desde el aparato público que se logre concretar para el mundo rural. Todavía estamos en una etapa en la que se habla de un programa enorme de empleo temporal, de crédito, pero no sabemos cómo eso va a llegar de maneras diferenciadas a distintos grupos. Yo creo que todavía es muy temprano para aventurarse a decir. Creo que claramente, a diferencia de en otras crisis más ligadas a temas como un fenómeno climático o una crisis económica, financiera, hoy día está muy mezclado ganadores y perdedores, ¿no? El estar más alejado y más aislado y haber sido, entre comillas, menos beneficiado de un conjunto de políticas, salvo las de protección social, bueno, quizá hoy día es una enorme ventaja y los va a dejar relativamente menos mal parados. O aquellos muy conectados con el gran mercado mayorista probablemente van a terminar mejor que aquellos que habían optado por un esquema mucho más diversificado. Creo que todavía es muy confuso y sería difícil saberlo. Sin embargo, claramente se nos juega aquí un tema de una posibilidad muy grande de magnificar desigualdades que existen ya en el mundo rural por resultado de esta emergencia, o
al revés, la posibilidad de acortar esas brechas, pero no en el buen sentido, sino a la baja, ¿no? Todos quedar mucho peor y que hayan perdido los que estaban menos mal, con lo cual lo que vamos a dejar es un segmento rural mucho más empobrecido, con menos capacidades de salir de esta crisis de manera efectiva por sí solos. Creo que ahí hay esos dos riesgos, me parece importante anotar y habría que mirar. Creo que hay grupos particulares, como tú bien señalabas, que son fundamentales a los cuales hay que prestarles atención. El tema de los jóvenes me parece un tema importante, porque si bien muchos jóvenes están entre los que han retornado, estos jóvenes que habían salido buscando la promesa de la educación o la capacitación, o de conseguir un trabajo para capitalizarse y probar suerte en la ciudad, hoy día están de vuelta, y creo que eso abre una oportunidad enorme para identificar oportunidades de atraerlos a esta nueva ruralidad. Sin embargo, si hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora, es decir, no generarles ninguna oportunidad, probablemente pasada la crisis volverán a salir, ¿no? Y creo que hay una oportunidad hoy día de hacer algo distinto, en particular para el grupo de jóvenes rurales que está de vuelta en el campo. Del mundo de los agronegocios no sé nada, o sea que no voy a decir nada, salvo que vuelve a ponerse en debate la capacidad de estos agronegocios de generar procesos de articulación con pequeña agricultura, ¿no? Que salvo en 2 o 3 casos emblemáticos, sobre todo en la costa norte, no conocemos muchas experiencias y creo que hay una oportunidad de trabajar en esa línea. Pero quiero terminar simplemente hablando de 2 cosas que no hemos mencionado. Una es el desafío ambiental, ¿no? Si esto va a dejarnos mejor parados o peor parados frente a la situación de manejo de recursos naturales y cambio climático, recursos hídricos. Creo que probablemente esto sea un pequeño paréntesis, pero que debería darnos la oportunidad de buscar esto que hoy día se llama soluciones basadas en naturaleza, como una fuente de diversificación de actividades económicas, más que solamente pensar en el trabajo como mano de obra no calificada en las pequeñas ciudades. Esa podría ser un área creativa, innovadora, donde hay mucha experiencia en la propia región, en el propio país, para abrir negocios relacionados con conservación forestal, con preservación de servicios ambientales. Ahí el Ministerio del Ambiente podría jugar un rol interesante, pero tiene que ponerse las pilas, tiene que venir con una propuesta avanzada que ojalá veamos. Es impresionante ver en las redes de los grandes empresarios a nivel mundial, el World Economic Forum, sacar cada semana noticias sobre estas nuevas formas de hacer negocios ambientales en zonas rurales, ¿no? Y que nadie aquí está discutiendo realmente en esta agenda de cómo potenciar el sector agropecuario y el mundo rural. Y lo último es el tema de protección social para el mundo rural. Claramente el sector rural en el Perú es el que cuenta con los mayores niveles de protección social en el Perú. Esto no quiere decir que eso sea suficiente, pero teniendo una buena base de protección social inicial, este sería el momento de hacer una buena discusión de cómo adaptar y usar mejor estos recursos de protección social, sea juntos, con Pensión 65, con Jacu Guiñay, pero también con estos servicios de desarrollo de la primera infancia que tienen que ver con salud, la lucha contra la anemia, el agua segura, ¿no? Y pensar en un paquete de mínimos que los pobladores rurales tienen hoy día de manera fragmentada, y pensar en una política de protección social rural mucho más abarcante y comprensiva, que pudiera realmente garantizar que incluso habiendo perdedores, estos no queden en una situación que les impida volver a ponerse en pie, ¿no? El tema de evitar que la gente caiga en trampas de pobreza o trampas de desigualdad, me parece que es lo que está en la agenda futuro, y creo que la agenda de protección social en el Perú se está mirando principalmente el mundo urbano, porque es el nuevo
derrotero de la política de protección social, cuando tiene enormes buenas posibilidades hoy día de dar un salto y lograr una mejor política de protección social para el mundo rural. Creo que ahí deberían estar los temas de largo plazo: ambiente, protección social y una reconfiguración de estas cadenas agroalimentarias. Gracias, Carolina. Marisa, pasamos ahora a tu respuesta a estas preguntas, o si quieres hacer algún otro comentario adicional para el final de la mesa. Marisa. Marisa, estás en mudo. El micrófono. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Disculpen, es que estaba en el Facebook y no en el Zoom. Bueno, muchas gracias por las preguntas, hay muchas, y abren muchos debates que son muy interesantes. Richard Webb menciona, por ejemplo, que cómo podemos profundizar este tipo de debates o incrementar la información disponible, porque no siempre tenemos información disponible sobre ámbito rural, etcétera, y esto podríamos ser interesante seguirlo, quizás darle una rutina de encuentros con políticos, en fin, con responsables de políticas, ¿no? Uno de los temas que lo señalan varias veces, creo que también estuvo en el resumen de Raúl, es el tema de cómo operamos en este ambiente de enorme diversidad como es lo rural para combatir algo como una pandemia. Está la cuestión, esta enorme diversidad sugeriría que los mejores organismos que pudieran, digamos, que pudieran, ay, he perdido, yeah. El mejor nivel los niveles descentralizados de gobierno tendrían que entrar a tallar en este tema, que normalmente se convocan poco, ¿no? Las agencias agrarias casi desaparecieron, y no hay financiamiento y tal. Como hemos dicho, todo es muy diferente dependiendo del ciclo agrícola, del producto, del mercado, del valle, de la localización. Como ha dicho Carolina, o sea, a lo mejor estar más lejos del mercado ahora favorece, y entonces, o la agricultura que no es de contrato, porque la agricultura de contrato a lo mejor se está cayendo y la gente está llegando como loca al mercado mayorista. Digamos, hay comportamientos que todavía son muy difíciles, pero tenemos que darles en lo que quiero llegar es que tenemos que darles un seguimiento descentralizado. No es posible seguir manejando información o políticas nacionales. Hay 250 millones, efectivamente, por dónde van a circular, cómo van a llegar, a qué productos, a qué zonas, etcétera. Ahí hay mucho que ver sobre órganos descentralizados, y hay que ver también los roles de cada nivel de gobierno. En algunas de las preguntas alguien ponía, bueno, habría que tener iniciativas de 3 niveles de gobierno. Habría que determinar mejor, eso lo comenté en mi artículo del libro del IEP, determinar mejor cuál es el nivel de gobierno que debe estar a cargo de cada una de las funciones, ¿no? O sea, los mercados itinerantes que alguien mencionó es una función municipal, me parece. Sin embargo, la asistencia técnica, el seguimiento a la campaña, etcétera, eso es de nivel gobierno regional y tal. Entonces, hay que dar mejores roles a los niveles de gobierno. El segundo gran tema que está planteado por muchos es el de las organizaciones. Las organizaciones son fundamentales en esto porque, en primer lugar, porque el Estado difícilmente cubre todo el territorio nacional, y sí lo cubren las personas
organizadas para la producción agrícola o para mantener la vida rural, y entonces sin ellas esto no es posible. ¿Cómo darles más valor? Está, y lo menciona Giovanna varias veces, está el tema de Conveagro. Conveagro el año pasado, el anteaño, ya no me acuerdo, hizo un gran paro agrario y logró la firma de una serie de acuerdos que ninguno se ha cumplido prácticamente. Habría que seguir pensando un viceministerio de la pequeña agricultura o de la agricultura familiar, me parece fundamental, pero además, efectivamente, niveles de interlocución con las organizaciones agrarias. Ahora, el crédito que está previsto es directo para campesinos, pero que estén organizados. Ahí hay una cosa media confusa, también valen las comunidades campesinas, ¿no? En fin, no estamos con una política clara de organización y tendríamos que tenerla. Solo una palabra más para comentar en estos temas de diversidad. Hay varias preguntas sobre la selva, es donde menos información hay. Por suerte han salido comunidades nativas a explicar su situación delicada. Hay indígenas tirados en un colegio de Iquitos que nadie los volvió a atender porque estaban contagiados, pero no les llevaron nada. En fin, la relación con los pueblos indígenas habría, así como hay ahora una mejor sensibilidad sobre la seguridad alimentaria, los alimentos que comemos y los agricultores que los producen, tendríamos que empezar a trabajar, sobre todo con las organizaciones del Estado, una mayor sensibilidad hacia la importancia de los pueblos indígenas, de las organizaciones sociales y del valor de la manera como la gente enfrenta su vida, porque eso es un activo en este momento de mucho aislamiento, ¿no? Una palabrita para un comentario que hizo Fernando Eguren, que alguien más lo apoyó. Si las tierras de las agroindustrias debieran redestinarse a producción para mercado interior, yo le tengo mucho miedo a la sobreproducción, ¿no? Hay que calcular muy bien, no sé si el problema es de volúmenes o el problema es de precios, en fin, hay que tener más claro los temas para pensar si necesitamos más tierras destinadas a producir alimentos. En general sí, pero habría que calcularlo con mucho más cuidado. Bueno, muchas gracias. Hay preguntas interesantísimas. Lean los comentarios en el Facebook. Están realmente muy interesantes. Gracias. Gracias, Marisa. Como tú has señalado, efectivamente, creo que para los comentarios que están en el Facebook, las preguntas que se han hecho, se abren varias vías de investigación y se abren también varios temas grandes de debates que no vamos a poder tratar hoy, pero que quedan pendientes para una agenda futura para este instituto o para otras instituciones que quieran retomar el tema del debate sobre el impacto a corto, a medio y a largo plazo de la epidemia. Pasamos ahora a la intervención de Mari, por favor. Sí, gracias, Raúl. Bueno, gracias por las preguntas y los comentarios. En realidad es un tema muy amplio, complejo, y creo que en realidad tenemos muchas más interrogantes que respuestas en este momento. Es pronto para comprender del todo los impactos, los cambios que se están dando. Esta pregunta sobre qué grupos van a ser los que salen más favorecidos, menos favorecidos, bueno, ya Carolina creo que habló un poco de lo complejo que es hablar de esos términos ahora, todo es muy incierto, pero quizás sí aprovechar la pregunta para poner, digamos, un tema que no hay que perder de vista, y es el punto de dónde estamos partiendo, ¿no? Y estamos partiendo de una situación en donde hay una desigualdad muy grande. Retomo un par de cifras de la encuesta del IEP. Las brechas son inmensas entre los ámbitos rurales, los ámbitos urbanos, ¿no? La encuesta del IEP registraba, por ejemplo, un 90% de hogares rurales que habían señalado que habían disminuido la cantidad de alimentos y la calidad de los alimentos durante la pandemia, ¿no? Otro tema, el tema de la conectividad, por ejemplo. Solo un 26% de hogares rurales se supone que tienen acceso a Internet, bueno, que no sea en el celular, ¿no?
viendo el tema de la educación virtual, por ejemplo, ¿no? Solo un 6% de familias rurales tienen acceso a una computadora que funcione, a una laptop o a una tablet. Entonces, las desigualdades son inmensas, y eso, que ni siquiera estamos hablando de servicios básicos que ya tocó Marisa, ¿no? Salud, agua potable, etcétera. Entonces, yo creo que bueno, los grupos, digamos, más vulnerables en este sentido, son grupos que en este momento ya tienen, digamos, una brecha de una situación de desigualdad muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, sobre el tema de los agronegocios, tampoco, o sea, no es un tema que yo investigue, que conozca mucho, pero de lo que he podido ver, yo creo que un tema fundamental, que lo señalé en mi intervención anterior, tiene que ver con los empleos, ¿no? Los empleos de los trabajadores eventuales que circulan, y muchas de los cuales además son mujeres, ¿no? Las condiciones que se brindan al interior de las agroindustrias, por ejemplo, en la costa del país, es un tema que se ha explorado todavía poco, del cual se tiene poca información, y yo creo que además es importante mirarlo, porque de lo poco que conozco de este tema, lo que puedo ver es que hay grandes necesidades, y muchas de las personas lo que hacen cuando se quedan sin empleo o necesitan algo de dinero urgente, lo que hacen es inscribirse en los padrones de los buses que los van a trasladar a las agroindustrias y trabajar un mes, 2 semanas, ¿no es cierto? Entonces es una situación muy precaria, muy frágil, muy vulnerable, eh, pero para las personas que están en una situación de mucha precariedad, de mucha emergencia, termina siendo una salida urgente. Entonces muchos terminan aceptando condiciones laborales que son bastante cuestionables, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema, que es un reto que hay que mirar, que el Estado debería tener mucho mayor consideración y mucho mayor regulación al respecto, cosa que hasta ahora no está pasando, ¿no? El tema de los colectivos, jóvenes, mujeres, que ha mencionado Raúl, creo que lo planteaste como uno de los grupos de preguntas. Bueno, ahí se abren muchas cosas importantes, ¿no? El tema de los jóvenes rurales es un tema muy, muy importante, sobre el cual hay algunas iniciativas, hay algunos colectivos que empiezan a mirarlo, porque justamente los jóvenes están en una situación muy particular. Y una de las particularidades, por ejemplo, tiene que ver con que no siempre los jóvenes acceden a tener, digamos, sus derechos completos en las comunidades. Entonces, por ejemplo, está el título de los títulos de tierras. Está el tema del reconocimiento de derechos en la comunidad. En las comunidades, por ejemplo, hay tensiones a veces entre las generaciones de jóvenes y las generaciones mayores, justamente porque el joven se convierte en comunero calificado después de una serie de responsabilidades y una serie de años, y cuando forma una unidad familiar. Entonces hay una situación también de fragilidad para los jóvenes respecto de la tierra, que sería importante mirar. Y bueno, ahí también, sacándole un poco la vuelta al asunto, el otro lado, la otra cara de la moneda podría ser que en este contexto, en donde seguramente algunos jóvenes volverán habiendo ya realizado algunos estudios técnicos, habría que ver la forma de cómo se insertan en algunos espacios o actividades en las que justamente estas capacidades y estos estudios puedan ponerse en valor. Conozco el caso, por ejemplo, de algunas cooperativas en el centro del país, como en la zona de Jauja, Masma, de productores de papa que han formado sus cooperativas, y lo que les falta a veces son cuadros técnicos o cuadros gerenciales que puedan asumir la cooperativa, que sean de los propios productores y no gente contratada de fuera, para llevar las plantas de procesamiento, pero también para asumir las gerencias de la cooperativa. Y muchas veces están mirando a los hijos de los productores, que son jóvenes que se están formando en las ciudades intermedias o incluso en Lima, que están estudiando carreras técnicas o administración o negocios, y que podrían justamente asumir ese rol, y que si hasta el momento no lo hacen es justamente porque las condiciones que se ofrecen no son muy atractivas y no son muy seguras. Entonces ahí hay otro tema importante que mirar, ¿no? Y finalmente, sobre el tema de las
transformaciones con impacto a largo plazo, bueno, es muy difícil, es muy pronto para decirlo. Yo creo que más bien podríamos abrir algunas preguntas, ¿no? Un tema es esta vuelta a la agricultura y cómo esto se va a procesar en términos de cómo se va a distribuir, ¿no es cierto? Sí para subsistencia, sí para el mercado, cómo si esto va a alcanzar. Se habla de recampesinización, o sea, es pronto para decirlo, pero es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Se puede hablar en términos de recampesinización? ¿Qué implicaría esto? Hay un tema importantísimo que ya señaló Marisa, lo mencioné antes también, que tiene que ver con las tierras, con el acceso a tierras, pero no solamente eso, sino con el tamaño de las parcelas. O sea, ¿qué tan viable va a ser esto con el minifundio, que es la característica un poco del país? O sea, ¿qué se puede pensar en términos de agregar, ¿no? Espacios que sean más rentables? Y ahí, bueno, hay que enlazarlo con un tema fundamental que es el tema de la asociatividad, ¿no? Entonces, creo que, bueno, en realidad lo que se abren son una serie de preguntas importantes que necesariamente van a tener que ser abordadas de aquí en adelante con mucho mayor seriedad y recogiendo, o sea, haciendo un trabajo que tiene que empezar de recojo de información y diagnóstico para poder trabajar en base a, ¿no? a información real. Entonces, esto recién está empezando, se abre toda una serie de problemas y, en fin, no vamos a poder abordar todo acá, pero creo que ha sido un espacio interesante, y así que, bueno, agradezco también las preguntas de quienes nos están viendo, ¿no? Gracias, Raúl. Gracias, Mari. Gracias, Marisa. Gracias, Carolina. Y gracias a todos ustedes por haber asistido a esta mesa. En la tradición de las mesas verdes del Instituto de Estudios Peruanos, terminamos un poco antes de la 1 para que todos ustedes puedan disfrutar de sus almuerzos. Como ustedes han señalado, esto ha sido un primer acercamiento a un tema que es mucho más complejo y que va a demandar por parte de todos nosotros una agenda mucho más larga y continuada en el tiempo. Por parte del Instituto de Estudios Peruanos tenemos el compromiso de seguir manteniendo nuestra atención en el mundo rural peruano, así como también en el urbano y otras problemáticas derivadas de la expansión de la epidemia de COVID-19. En ese sentido, esta mesa verde que hemos asistido va a estar disponible en los próximos días a través de los canales habituales del Instituto de Estudios Peruanos, del Facebook, del canal de YouTube, de los demás canales, para que ustedes puedan repasarla si así lo desean. Y en el mismo sentido, les invitamos también a descargar el libro Crónica del Gran Encierro, Pensando en Perú en tiempos de pandemia. Este es un libro gratuito que se encuentra disponible en la página web del Instituto de Estudios Peruanos, y en el cual todos ustedes van a poder encontrar artículos de las 3 investigadoras que hoy han presentado en esta mesa verde: Carolina Trivelli, María Isabel Remí, María Luisa Burneo, así como de muchos otros investigadores e investigadoras del Instituto de Estudios Peruanos. Como les digo, el libro está disponible en la página web del Instituto de Estudios Peruanos. Les agradezco a todos ustedes, muchas gracias, y esperamos contar con su presencia también en futuras mesas verdes virtuales y, cuando sea posible, mesas verdes presenciales. Muchas gracias.